Vamos a saludar a nuestros siguientes invitados que ya están con nosotros. Marco Merino, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Buenas tardes, muy bien. Muy contento de estar aquí en este medio, en este canal de difusión, en esta ocasión por la cultura que nos une el día de hoy. Tarde para los que nos ven en directo, noche, mañana, porque vamos, después repetimos esos programas, pero en directo estamos en este horario. César Aristizábal, ¿qué tal? Muchas gracias. ¿Cómo está? Muy bien, gracias. Gracias por la invitación. Acento colombiano, ¿eh? Sí. De Bogotá, de Cali. Por los lados de Cali, por el valle. De Medellín. ¿Cómo le dicen allá? ¿Medellín o algo así? Medellín, no. Medallo. Ah, Medallo. Es que no lo pronuncian como nosotros, Medellín, no, le hacen una... Sí, lo deducen. Sí, como que lo apuran. Lo apuran. Bueno, cuando jugamos a fútbol nos gusta que no se apuren tanto, sino que ahí se ponen medio... Nos ganan a veces. Sí, sí. Bueno, a veces le ganamos nosotros también. Hemos andado por ahí. Bueno, los 7 cosmos y el despertar de las conciencias es el... Sí, el tema central. Cosmos. ¿Dónde están los cosmos? ¿Qué pasa? A ver. Bueno, usted es un maestro internacional, así que podemos conversar del tema. Y Marco nos está... Sí. Sí, claro. De todas maneras, ustedes saben que la creación es una sola, pero esa creación tiene diferentes desdoblamientos. Entonces, en ese caso, ¿el cosmos sería uno nomás o no? Claro, lo que pasa es que pasa lo mismo. Por ejemplo, está el planeta Tierra, pero dentro del planeta Tierra hay muchas creaciones. Ya. Entonces, está el sistema solar, pero entre el sistema solar hay muchos planetas. ¿Sí? Está la galaxia, pero dentro de la galaxia hay muchos sistemas solares, muchos soles, y así sucesivamente hay los diferentes desdoblamientos. Entonces, el cosmos se le da el nombre como al término general, ¿sí? Pero los diferentes desdoblamientos son cosmos a menor escala. Entonces, por eso se habla de 7 cosmos por los diferentes desdoblamientos. Nosotros hacemos parte de un cosmos y estamos ubicados en el 6º orden de esa creación o de ese desdoblamiento a nivel ya, si lo vemos desde el punto de vista pues espiritual, hablando. Ya, ahora, ¿cuáles son las características básicas de todo este orden que ustedes me están presentando? Porque me imagino que es ordenado. Sí. No desordenado. No, claro, la palabra cosmos incluso quiere decir orden, es decir, que es una creación pero ordenada, ya que existen 2 leyes. Existe la ley del triamasicano. ¿Qué es eso? Que es la ley del 3, que se conoce como la ley de creación, que eso existe para cualquier tipo de creación. Como todos sabemos, para nosotros nacer tuvo que haber la unión de un hombre, de una mujer. Ahí vemos 2 fuerzas, con una tercera que concilia y entonces hay una creación. Eso mismo se origina en todos los niveles de la creación, ya hablándolo pues como planetas o como galaxias, como lo que sea. ¿Y cómo lo postulan ustedes? ¿Con un creador o se creó solo? ¿Cómo funciona? No, claro, de todas maneras no se puede negar la existencia de que hay una inteligencia detrás de esto. O sea, nada se crea por casualidad, es decir, todo esto que nosotros vemos físicamente ha sido creado por el hombre, ¿sí? O sea, hay alguien detrás de lo que se ve. Indicando de que a nivel cósmico también no podemos nosotros negar la existencia de algo superior o de una fuerza, ¿sí? Que es la que crea todo y que la gente le llama Dios, ¿sí? Pero, ¿y cómo le podríamos llamar? ¿De qué otra manera? Claro, o sea, se le da el término, o sea, para definir algo que no tiene como nombre ni forma, porque Dios como persona no aparece por ningún lado. Sin embargo, como fuerza está en todo lo creado, entonces no podemos negar la existencia de Dios, que es lo que uno ve, por ejemplo, a nivel científico, que se estudia mucho y se investiga, y eso sería bueno de que en vez de negar la existencia de Dios, lo afirmaran más, porque cada vez se encuentran cosas como más complejas de la creación. Entonces Claro, cuando uno está mirando la creación, o sea, la complicación grande, leí estos días unos científicos para ir a Marte. Claro. Hemos ido a la Luna, algunos lo dudan, pero no sé, no vamos a... Pero estamos ahí. O sea, la luz de la Luna, ¿a cuánto está de nosotros? A la nada, el Sol a 8 minutos estando por allá. Claro. Y la Luna está en la nada. Claro, entonces uno piensa, ahí nos complicamos tanto. Imagínense las cosas que están para allá, qué sé yo, Betelgeuse, todo, Arturo, todos estos grandes soles. No entendemos nada para allá. Claro. Entonces de repente nos ponemos muy soberbios y decimos, no, negamos todo. Claro, esa es una de las situaciones. ¿Por qué? Porque nosotros no nos podemos creer únicos en una galaxia o en un cosmos.
O sea, sería absurdo nosotros pensar de que hacemos parte de un planeta, de un sistema solar, y existen miles de sistemas solares, y nosotros creernos exclusivos dentro de una creación tan inmensa. Ya la cuestión extraterrestre es algo que ya lo maneja casi todo el mundo, a pesar de que de pronto físicamente no se ha logrado, digamos, entrevistar directamente a un hermano del espacio, no quiere decir de que no exista. Claro. Ahora, el problema puede que hasta él nos vea y nosotros no lo vemos. O sea, correcto, no sé. claro, es lo mismo. Yo puedo decir, por ejemplo, detrás de esta pared no hay nada, pero porque no lo veo. Pero no quiere decir de que al yo no verlo, entonces no exista, que ese es el problema que nosotros tenemos. Al no ver algo, entonces preferimos negarlo que ponernos a investigar o a conocerlo. Claro. Bueno, estas charlas, cuéntanos algo más, pues. Claro, bueno, la idea es justamente compartir con la comunidad aquí en la ciudad de Linares todas estas temáticas. ¿Cuántos días van a estar? Es que es el inicio de un curso, en realidad nos venimos a quedar. Ah, se van a quedar. Pero no es mi persona, es unos delegados que tenemos. Ya. La idea es que el día de hoy, a las 7 de la tarde en el Teatro Municipal, tenemos la conferencia justamente Los 7 Cosmos y el despertar de la conciencia. Entonces el objetivo de eso es desde ahí dar el inicio, el arranque a un curso, que es una serie de conferencias que dura aproximadamente 3 meses, en el cual la comunidad está invitada y sin fines de lucro, entrada liberada, y donde se tratan temas como el mismo despertar de la conciencia, los viajes astrales, más allá de la muerte. ¿Dónde se van a desarrollar estas conferencias? Estas conferencias tenemos una ya confirmada para la siguiente, o sea, decir la conferencia número 2 sería en el mismo teatro. Y el sucesivo de las conferencias, en el día de hoy, en el transcurso del día, nos deberán de dar, digamos, ya el lugar específico. Cuando uno piensa siglo XX, la onda era ser ateo, parece, ¿eh? Como que todo se pesaba, pero después nos dimos cuenta que eso no falló, y ahí por la década, no sé, 90, la parte final, empezó un asunto de religiones y movimientos varios, ¿eh? Y ahora como que uno lo ve y tenemos muchísimos ya a ser incrédulos, pinta muy mal, digamos, eso no puede ser, y tenemos un montón de conciencia y otras cosas, pero hay un sistema que está amplio a nivel mundial, digamos. ¿Les parece a ustedes o no? Sí, para responder justamente a eso, lo que pasa es que las humanidades van pasando por diferentes etapas, y desde la década del 60, específicamente desde el 4 de febrero, se da inicio a lo que es la era de Acuario. En la era de Acuario se van recibiendo ¿Tan específico el 4D? Sí, porque hay un alineamiento planetario, en el cual todos los astrónomos del planeta Tierra fue testigo de eso. Entonces, antes estábamos en Piscis. En Piscis, la era de Piscis. El pescadito, digamos. Exacto, por eso el Maestro Jesús, como guía de la era de Piscis, él se le reconoce como un pescador y siempre... El símbolo de los primeros cristianos siempre es el pescado. Un pez, claro. Bueno, es justamente el guía de la era de Piscis. Y en la era de Acuario, Samael Aun Weor le corresponde ser justamente, digamos, el avatara como el iniciador de un mensaje que es el mismo de siempre, un mensaje universal, pero adaptado a una época contemporánea con la idiosincrasia de esta época, donde se sintetiza la sabiduría tanto de Oriente como de Occidente. Entonces justamente en esta era de Acuario, que llevamos más de 50 años, la humanidad comienza a buscar un cambio, y unos buscan una revolución entre sangres, entre sistemas económicos, etc., y otros buscan una revolución de tipo espiritual. Ambos son diferentes caminos, pero lo que nosotros invitamos es hacer una revolución de la conciencia, es decir, una revolución de sí mismo para consigo mismo, para descubrir qué nos sobra y qué nos falta, y con esa herramienta que se entregan, uno poder ir justamente despertando la conciencia y incrementar esa felicidad que buscamos todos. Hace 2000 años también había un problema cuando, no sé, Judas y varios otros querían hacerlo por la fuerza, digamos, entablar el reino, y Jesús dijo que era espiritual. Claro. Se hizo otra cosa. Sí. Claro, de todas maneras uno ve de que la religión nunca puede faltar, a través de la historia siempre ha existido. Las diferentes culturas, los mayas, los aztecas, pues también adoraban a unos dioses, o sea, indicando de que la espiritualidad es inherente al ser humano. Empezando porque nosotros mismos no nos creamos, es decir, alguien tuvo que haber hecho ese trabajo, y es una
una fuerza universal como lo hablábamos al principio. O sea, no nos hicimos nosotros a nosotros mismos. Claro, o sea, si yo mismo no me creé, tengo que aceptar de que existe alguien superior a mí. Porque de lo contrario, es como uno preguntarle, por ejemplo, a una computadora. Ella va a decir, no, yo soy más inteligente que el hombre. Pero ella no puede negar que el que la inventó fue el hombre. Es decir, estamos hablando de una computadora atea. Es decir, la crea el hombre y después niega al que lo creó porque tiende a superar a ese personaje que lo crea. Pero una de estas cosas siempre parapsicológicas, o sea, está más allá de lo que nosotros podemos ver. Si aceptamos que algo nos creó, también debemos aceptar que nos creó con un propósito. Claro. ¿Cuál es el propósito? Y eso tenemos que responder, porque si nos crean para algo... Claro, entonces ahí es donde entra... Nos complica Claro, por eso fusionamos el tema con los 7 cosmos y el despertar de la conciencia. Porque el despertar de la conciencia es el objetivo de cada ser humano. O sea, nosotros no podemos pensar de que uno nació para crecer, para nacer, crecer, reproducirse y morirse y ya... Ahí quedó todo. O sea, si eso fuera así, eso es muy poco. No tiene sentido la vida. Entendiendo de que hay un objetivo, como usted lo dice, y ese objetivo es llegar a despertar la conciencia. Una persona cuando logra despertar la conciencia, no solamente se ve este plano tridimensional, sino que tiene la capacidad ya de moverse en planos superiores de conciencia. Estamos hablando de una cuarta, una quinta, una sexta dimensión, donde la realidad es muy distinta a este plano físico. ¿Esto es lo que decía Lobsang Rampa por ahí con el tercer ojo, esa cosa, o bueno, es otra cosa? Tiene que ver, lógicamente, con ese tipo de enseñanza, por eso lo que decía el compañero, la gnosis, digamos, rescata diferentes enseñanzas, diferentes culturas que han existido y las fusiona y las trae y las actualiza ya en esta época dentro de este plano, digamos. Ahora, así. Este gnosis, este gnosticismo, digamos, ¿está emparentado con el que hablaba Pablo ahí en los primeros años del cristianismo? Sí. Son herederos, digamos, de ese movimiento que al apóstol Pablo no le gustaba mucho. Claro, claro, es que claro, si se habla de la parte de la gnosis ya como historia, ella es antigua. Si uno busca, por ejemplo, la gnosis, se va a encontrar que ha existido mucho tiempo atrás. Entonces, lo que se hace en esta época es retomar esa enseñanza, actualizarla, y a través de la doctrina gnóstica, entonces entregar ese mensaje del despertar, que es lo que realmente nos debe interesar para poder descubrir realmente cuál es nuestro objetivo aquí como seres humanos y en este planeta. Desde el punto de vista del cristianismo, que es tan conocido en nuestro medio, claro. El apóstol Pablo no era amigo de los gnósticos, sino enemigo. Lo mismo pasaba con el apóstol Pedro. ¿Cómo concilian este mensaje ustedes ahora, digamos, con los cristianos de ahora? Claro, es que de todas maneras, dentro del cristianismo vemos de que Pablo en algún momento era rebelde, digamos, y no aceptaba incluso el mismo cristianismo, y después se encontró o vio algo y entonces eso lo llevó a afirmar. Entonces antes negaba y ahora aceptaba. Ya. Lo mismo puede pasar con cualquier enseñanza, yo la acepto en un momento y en otro momento la niego o viceversa. Entonces cada persona tiene un libre albedrío, que es creer o no creer. Pero cuando uno comprueba algo, ya no necesita creerlo. Sencillamente es porque lo comprueba, que es lo que realmente uno debe buscar. Porque toda creencia está sujeta, digamos, a verificación. Uno puede creer en Dios, pero si usted cree todo el tiempo en Dios, pero no se preocupa por saber quién es, dónde está y cómo es, entonces se va a quedar con una imagen que uno mismo formó, pero no con una realidad. Entonces le da lo mismo haber creído o no creído. Por eso el Cristo dijo, dichoso el que cree sin ver, pero porque para poder ver, primero hay que creer, o si no, de lo contrario, si usted solo se conforma con la creencia y no va más allá, entonces el conocimiento le queda limitado. Hay un asunto deísta, digamos, Dios creó, pero otro panteísta, que Dios es todo lo que nosotros vemos. Esa es más o menos la idea del... Claro, pero entonces ahí la de filósofos como Spinoza y otros. Claro, no es pariente mío ese filósofo. Lo que pasa es que como estamos hablando de la creación de los diferentes desdoblamientos, entonces hay una creación de él, pero se desdobla en él mismo. O sea, es algo como extraño, ¿no? Porque dice que Dios está en todo y Dios es todo. Entonces, si yo digo que Dios está en todo y Dios es todo, no lo puedo sacar de nada. Entonces, si yo digo, por ejemplo, que Dios es una persona y le decimos, bueno, entre aquí por la puerta, en este momento sentemos a Dios aquí a entrevistarlo,
Entonces en este momento no habría Dios en Colombia, ni en Estados Unidos, ni en China, porque lo tenemos aquí entrevistándolo. Pero si Dios está en todo, no lo podemos ver como nosotros nos vemos, sino como una fuerza que es el que me está permitiendo hablar en este momento, el que me permite moverme, el que permite moverlo a usted. Es decir, esa es la fuerza universal que todos llamamos Dios, pero que lastimosamente la hemos personificado. Hemos hablado de un Dios antropomorfo y entonces lo queremos ver sentado en un trono como un dictador mirando para abajo. ¿Quién comete errores para mandarlo para el infierno? ¿Y quién hace cosas buenas para llevárselo para el cielo? Entonces realmente no lo podemos ver de esa manera porque limitamos a un ser que no tiene límites. Bueno, ahí habría casi como que ir explicando algunos términos antropomorfos y otros, porque a veces el que no está muy iniciado en este tipo de cosas no nos va a entender, pero es darle características humanas, formas humanas a algo, a esta fuerza. Ahí está siempre la inmanencia de Dios y todos estos temas que tratados y peleados durante siglos, ¿eh? No ha sido algo fácil llegar a acuerdos y todo. Pero de estos temas se van a tratar estas conferencias, digamos, así que no son de lo más fácil de digerir en un... ¿Cómo lo van a hacer más fácil? Es que en realidad el enfoque que hemos hecho en esta ocasión, o que surgió espontáneamente en este diálogo, fue desde un punto de vista más teocrático o teológico, que es el término correcto. A ver, expliquemos que nosotros nos habíamos conversado un minuto antes de vernos, así que todo surgió natural, espontáneo. Es así, y eso es lo bonito, porque uno no va con un programa, sino que surge de forma natural. Pero en el curso, como le explicábamos hace un ratito, tratamos muchas temáticas, no solamente, bueno, tratamos por ejemplo los 7 chakras y la relación que tienen esos puntos magnéticos y qué hay detrás de ellos y cómo esos poderes innatos que tenemos adormecidos, cómo desarrollarlos positivamente y experimentarlos y poder con ellos utilizarlos. Entonces a través de ello también poder vivenciar las grandes realidades, las grandes verdades que están aquí y ahora. Claro, como hay varios movimientos, uno no siempre se ubica en cuál estamos. Por ejemplo, que está el Kundalini aquí, que está dormido y que yo lo despierto, eso está en la... Bueno, el Kundalini tiene relación, es en términos cristianos el mismo Sacratísimo Espíritu Santo. El Kundalini es un término indostánico que es una creación que surge como un acto consciente de un hombre con sus propias energías creadoras. Claro, para referirse, digamos, como al fuego sagrado. ¿Sí? Es el fuego sagrado que va dentro de la persona. Claro, o sea que sale de allí y empieza a subir desde el coxis. Me llega... Sí, claro, ya ese sería, digamos, otro tema, porque igual estamos hablando de un tema específico, pero la Gnosis pues maneja todo ese tipo de temarios. Claro, está todo dentro que es lo que se hace en los diferentes cursos, porque en una conferencia resolver todas las inquietudes, pues lógicamente que es imposible, porque estamos hablando de un conocimiento que es universal y perenne, es decir, no tiene cuándo acabar. Ahora, las distintas, los paradigmas grandes que tuvieron muy de moda, ya sé, el mismo cristianismo, que siempre termina allá con la venida de Cristo y en los cielos y todo esto, pero también fuera apareciendo el marxismo, que también ofrecía algo final, el capitalismo también lo hacía, todos los sistemas llegan a alguna parte. Entonces, aquí la gnosis, ¿a dónde me lleva, digamos? ¿Qué voy a obtener yo al final del día? Claro. O del milenio, no sé, lo que sea. Lo que veníamos hablando, o sea, el despertar de la conciencia juega un papel importante. Cuando yo logro despertar mi conciencia, puedo saber de dónde vengo, ¿sí? Para dónde vivo. Pero alguien me lo dice, ¿para qué vivo? No, lo que pasa es que cada uno de nosotros tiene su parte espiritual también, que es su ser interno. Entonces, cuando una persona logra conocerse a sí mismo, se integra con ese ser y lógicamente entonces comprende de dónde viene, para dónde va, por qué vive, para qué vive, por qué hay tanta desigualdad que la gente ve eso como injusto, ¿sí? Por qué un niño, por ejemplo, nace con un problema, si es una sola vida, porque nace ya ciego, o sea, una sola vida y no puede ver la vida. Entonces ahí, desde ese punto de vista, mucha gente se vuelve atea porque ve eso injusto. Pero no arregla nada, claro, ateo. Porque no va más allá del resultado, porque ahí está viendo es el resultado y no lo comprende porque no conoce la raíz de esa situación. Pero cuando uno comprende de que la vida no es solamente
finita existencia que tengo, sino que hay más existencias, entonces ya voy a comprender realmente el por qué sucede lo que se ve siempre como desigualdad, que en ningún momento es injusto, porque todo lo que le sucede a una persona es porque él mismo lo ha formado a través no solamente de esta existencia, sino de existencias anteriores, que eso ya también sería, digamos, que ampliaría otro tema más para hablar sobre eso. Claro, con las existencias anteriores y hasta dónde voy a llegar. Voy subiendo, voy decreciendo. Claro, eso depende, porque la persona puede o seguir bajando dentro de una involución o ascender a través de una revolución de conciencia, que es llegar a conocerse a sí mismo. Es decir, por ejemplo, una persona comete un error. ¿Cuánta gente hay en la cárcel que no era asesina? Pero en un momento de ira mató a alguien y está en la cárcel. Y después dice, yo no sé cómo lo hice. Entonces, él tiene que conocer qué tipo de fuerzas se mueven y por qué son ellas las que me controlan y yo no las controlo a ellas, ¿sí? Entonces, llegar a ese punto. Una persona podría ser un sultán, después un tigre de Bengala, Joamón, al final terminó en mosquito, va porque va en una evolución, puede ser eso. Sí, pero al pasar ya a otro reino como de humano, animal, ya necesita un ciclo y un periodo mucho más largo. No es que de humano pase inmediatamente a un reino inferior. Claro, ya tocaría entrar a hablar de que cada ser humano se le asignan 108 existencias. Pero dentro de esas 108 existencias tiene la posibilidad de revolucionarse y conocerse a sí mismo. Pero si la persona no logra hacer eso, porque no quiere o porque sencillamente no le interesa, entonces después de cumplido ese ciclo, entonces baja. Pero lo que hace baja a otra división. Claro, a lo que se conoce como involución o lo que la gente llama, las diferentes organizaciones religiosas, infiernos. Pero esos infiernos quiere decir regiones inferiores. Y nosotros hacemos parte del cuarto reino. Inferior está animal, vegetal y mineral. Pero es la esencia, porque no es el cuerpo. Usted sabe, cuando una persona muere, el cuerpo lo creman o lo entierran y se lo comen los gusanos. Lo que queda es su esencia, y esa es la que hace el recorrido o el aprendizaje dentro de esos reinos para posteriormente regresar nuevamente. Entonces sí que estamos hablando de algo que no tiene... Una persona dice, se murió y esto se acabó. Pero si a una persona le dicen que se murió y después dice que se fue para el cielo, entonces no se murió porque se fue para algún lado o se fue para el infierno. Quiere decir de que no se murió para nosotros. Claro, que la muerte siempre le pone como a desconexión, digamos. Claro, entonces lo que muere ahí es un organismo que tenemos como cuerpo, vehículo, pero lo que continúa es esa esencia, y ella es la que está haciendo el peregrinaje y la que está haciendo el aprendizaje. Por eso una persona nace con diferentes conocimientos. Una persona se inclina más por una cosa, se inclina más por otra, de acuerdo ya a lo que traiga y al aprendizaje que ha venido realizando. Las charlas, entonces, ¿cuándo parten? Hoy día lo que están viéndolo en directo, claro. Sí, es hoy miércoles 22 de marzo a las 19 horas, a las 7 de la tarde, en el Teatro Municipal se dará inicio a un ciclo de conferencias. El día de hoy se abordará el tema los 7 cosmos y el despertar de la conciencia. Y de ahí en adelante se darán aproximadamente más de 20 conferencias, todas son sin fines de lucro, y como decíamos, en el teatro y el resto de las conferencias tendríamos que, hoy las informaremos a los que llegue, a la gente que se haga presente, le diremos día, hora y lugar de las siguientes conferencias. De todas maneras tenemos... ¿Quiénes van a quedar en Linares, los nombres por lo menos? Por ejemplo, tenemos el despertar de la conciencia, es una conferencia, la vibración del hombre con relación al sonido, que tiene que ver con los chakras, el desdoblamiento astral, hablaremos del rayo de la muerte, ¿sí? La revolución, la involución y la evolución, temáticas como la mente, la concentración, técnica antiestrés. También trataremos temas relacionados con la alquimia, con la antropología, con la filosofía, astrología, astropsicología. Cuando hay el desdoblamiento, ¿sigue conectado un cordón de plata, como decía Lobsang Rampa? Sí, el cordón de plata es ese nexo que hay entre la parte física y la parte interna que uno tiene. Por ejemplo, por eso cuando a la hora de los sueños uno puede viajar muy lejos y regresa a su cama por lo mismo. Ahora, solamente quisiera recalcar que estos temas, que a veces son quizás para algunas personas un poco con términos extraños quizás, tendremos que decirle de que las conferencias son de una forma muy sencilla.
Se trata de llegar a todas las personas sin distinción alguna, con la intención de que todos tengan un espacio de pregunta, de consulta, de algún debate si es necesario, porque nuestro objetivo no es que las personas acepten ciegamente lo que se dice, sino el gnosticismo lo que busca es impregnarle una búsqueda a la persona, al individuo, que busque por sí mismo las verdades y pueda de esa forma convencerse por sí mismo de los diferentes misterios que tiene la vida y por qué no decirlo de la muerte. Mario dice que la vida misma es un misterio. Así es, Claro. y una escuela a la vez. Bueno, le agradecemos que ande por estos lados en Chile. ¿La ha tenido frío o no? Que allá en Colombia sea más calor. Sí, Y, me ha pegado un poco duro. Claro, ahorita pues el ahora verano no hay problema. Sí. ¿Hasta cuándo se queda en Chile? Depende, porque estamos haciendo una misión acá en Talca y dependemos A ya Talca y ahí vienen para acá. Sí, y hemos estado en Santiago, o sea, en diferentes partes del país, haciendo diferentes giras y bueno, radicado en Talca por el momento, mientras no llegue pues otra orden de hacer otro tipo de misión en otra parte. ¿Y esa orden de dónde llega? De la sede internacional que está ubicada en Caracas, Venezuela, que no anda muy bien, pero bueno. Sí, está todo más delgado ahí. Sí, pero de allá pues llegan, digamos, las informaciones ya de la misión que uno debe Y en cumplir. ese nivel pueden venir en forma astral aquí y dar la orden, ¿no? ¿Para qué mandar WhatsApp y otras cosas si pueden venir? Bueno, de todas maneras, todo tiene que adaptarse también al tiempo y a la gente. Entonces, por ejemplo, uno no puede, si llega a tener una facultad, desarrollarla, no debe estarla tampoco exhibiendo porque son cosas personales. Entonces no tiene sentido en un mundo donde nos movemos en un carro o en un acto, usted llegar volando, por ejemplo. No tiene lógica, incluso hasta de pronto lo mandan a matar como un extraterrestre, le tienen miedo. Entonces ese tipo de cosas no se manejan así. Es decir, un verdadero ocultista es aquel que va desarrollando sus facultades, pero las va, digamos, guardando y en el momento dado pues las va usando, pero no se pueden usar así públicamente. Pues. Claro, cuando uno en verano por aquí lo pica un mosquito, podría ser el abuelito, así que hay que tener cuidado de matarlo. No, tampoco es tan así. Es así, Claro, o sea, digamos que cuando se habla de la reencarnación, digamos que son tipos de conceptos que se van formando pues cerrados, de que entonces que ahí está mi abuelo, ahí está mi papá. Todo eso hay que analizarlo ya desde un punto de vista distinto, porque eso no sería reencarnación. Es decir, reencarnar de un animal a otro no se conoce, o el término no sería reencarnación. Ahí estaríamos hablando de un retorno, que es otra cosa. Perfecto, muchas gracias, que esté muy bien. A ustedes, gracias por la invitación y bueno, nos estaremos viendo. Nosotros hacemos una pausa y volvemos.